Ahora bien, huarpes, prehuarpes y arqueología. Los resultados que vimos hasta recién se basan en una interacción constante entre la lectura documental y el análisis de materiales arqueológicos. El interés fundamental había sido, hasta ese momento, como veíamos, tratar de establecer las dispersiones de materiales y de etnia y otorgar un sentido. En la década del 70, a nivel arqueológico, en términos continentales, Luis Lumbreras, desde Perú, va a plantear la necesidad de establecer un área cultural dentro de una tónica que se venía registrando en estudios arqueológicos a nivel americano. Y en ella se van a ir discriminando un total de 6 áreas que comprenden una extensa banda de costa y sierra que se extiende paralelamente al Océano Pacífico y que a lo largo de toda la América del Sur determina ocupaciones que están asociadas a la cordillera de los Andes. Justamente una de ellas, los Andes meridionales, es en la que se van a inscribir la subárea arqueológica, concretamente centro-oeste argentino. La subárea centro-oeste argentino, entonces, fue definida dentro de los Andes meridionales, se mantuvo por parte del doctor Humberto Lagiglia, se mantuvo, hay un trabajo previo de Pepe Pérez y González, ¿no? Como decía, se mantuvo el límite Blanco-Hachal en el centro norte de San Juan, el río Diamante en el centro de Mendoza, pero se restringió hacia el límite entre las actuales provincias de Mendoza y San Luis, en el río Desaguadero, la expansión de los huarpes, sacándose la categoría de huarpe puntano que ustedes van a poder encontrar en la bibliografía si leen a Canal Frau. De ese modo, se acotó una zona de desarrollo histórico que incluye territorios de interacción económica, pero que ya no tiene esos límites físicos tan claros, tan delimitados que se veían en etapas previas, y las separaciones van a responder a tendencias que son integrativas en función de las adaptaciones de las poblaciones, y a partir de allí las fronteras van a ser más fluctuantes, más móviles. En ese caso, entonces, las zonas de difícil condición productiva, nos va a decir Lumbreras, como los desiertos, son los que se transforman en centros de intercambio y convergencia cultural, los que son verdaderos ecotonos culturales. Y en ese caso, el centro-este argentino, como límite del área meridional y caracterizada por su condición de aridez, va a ser una de ellas. Desde este punto de vista, entonces, que va a adquirir tanta relevancia el análisis de los procesos poblacionales en esta área limítrofe entre lo que va a ser el norte de Patagonia y el límite sur, fuera del NOA, pero con algunas influencias culturales del mismo, del noroeste argentino. Definida entonces la subárea con una identidad étnica, los estudios que se desarrollan a partir de la década del 70 y hasta los años 80 apuntan entonces a definir las secuencias ocupacionales. Hasta ese momento, salvo los trabajos de Canal Frau que habían discriminado ocupaciones pre-huarpes y pre-huarpes y huarpes, concretamente en el Valle de Uco, no habían sido mayormente los intereses En ese caso, entonces, las preguntas surgieron en torno a saber quiénes habían habitado el territorio de los huarpes antes de los huarpes, en qué grado se habían relacionado estas líneas previas con los huarpes, y en ese caso también qué había sucedido luego de la conquista y el ingreso incaico. Entonces, la nota en esta etapa estará dada fundamentalmente por la exploración de nuevas áreas. Van a surgir proyectos de investigación, en este caso en el norte de Mendoza, liderados por Schobinger, Bárcena, Saquero, en San Juan por Mariano Gambier, que van a apuntar fundamentalmente a aislar y datar contextos que permitan elaborar secuencias regionales, esto es, explicar el proceso histórico del desarrollo prehispánico. En este caso fue muy importante los avances metodológicos, tanto en excavación como en la aplicación de métodos de datación absoluta que previamente no existían. Definidos estos tópicos, en los últimos 20 años se ha abierto una gran perspectiva de análisis al tratar de buscar una explicación ya de los patrones de asentamiento que existieron en el pasado regional, intentando explicar las adaptaciones que se registraron por parte de las poblaciones a estos ambientes con condiciones de aridez. Y no solo eso, tratando de entender cómo esas adaptaciones se habían desarrollado a tenor de cambios que se iban generando a través del tiempo a nivel ambiental.
Un breve repaso de temas que se han visto en arqueología. La provincia de Mendoza entonces, y el norte en particular, aparece poblada por grupos cazadores-recolectores hace 3.000 años. Los hallazgos en sitios de precordillera dan cuenta de grupos especializados en la caza del guanaco. Este proceso puede ser entendido como un continuo temporal hasta la llegada de los españoles. La caza y la recolección fue la forma económica que predominó en los modos de vida, por lo menos hasta los 4.000 años antes del presente, donde si bien continúa desarrollándose, vamos a tener que encuentra un momento de cambio de inflexión con la aparición de la agricultura, en el caso de San Juan hacia 3.500 años antes del presente, en el caso de Mendoza hacia unos 3.000 años antes del presente, aproximadamente, con dataciones aisladas por el momento y sin gran cantidad de evidencia, pero que están indicando la presencia de quinoa en este caso, también quinoa en este caso en el Valle de Uspallata, y que están indicando la presencia ya de grupos que están consumiendo productos agrícolas, por lo menos. Ahora bien, en este largo proceso interesa plantear el tema de la cultura de agrelo. Ustedes ya han visto en arqueología claramente el proceso histórico regional. Nos interesa plantear la problemática de la cultura de agrelo debido a que desde Canal Frau la definición de esta cultura a partir del aislamiento de un contexto donde la nota tecnológica es la presencia de cerámicas indígenas diferenciadas de las pintadas, la posicionó esta cultura como una cultura adscribible a los huarpes antes de la llegada de la conquista incaica. Rápidamente, esta cultura ha sido recientemente, en estudios de los últimos 20 años, datada ya entre 1600 y 600 años antes del presente. Son fechados sobre contextos en los que aparecen restos de zapallo y maíz, aparecen generalmente en sitios que se relacionan a la disponibilidad de agua permanente, como cauces de río, vegas, arroyos. Y en esta época se habría desarrollado ya el patrón, se habría consolidado el patrón de asentamiento a partir de la colonización de todos los ambientes del territorio mendocino, de ocupación estacional de diferentes pisos altitudinales o explotación estacional de diferentes pisos altitudinales, que fuera planteado por María del Rosario Pietro en la década del 80 y que cobró mucha popularidad entre los trabajos arqueológicos posteriores a la hora de contrastarse. De todas maneras, este modelo de ocupación estacional lo explicaremos a continuación. Siguiendo con la cultura de agrelo, esta ha sido considerada, como decía recién, como la evidencia cultural material preincaica de la ocupación huarpe, y en los últimos años se han producido muchos avances en su definición. Concretamente, en el Valle de Potrerillos y en el Valle de Huentata, se han podido localizar contextos aldeanos donde se destacan las estructuras habitacionales de tipo casa-pozo. Incluso en el sector de la margen del río Mendoza, en San José de la Valle, se han descubierto también este tipo de estructuras que están asociadas a elementos de molienda y siempre una cerámica en tonos grisáceos, en algunos casos con decoración lisa. En este caso, un reciente hallazgo de 1200 años antes del presente, en las bases a 4 metros de profundidad respecto a la casa de gobierno, permitió dar con un conjunto aldeano en el cual se destacan rasgos similares al que acabo de mencionar, de casas pozo, dada por rasgos carbonosos, donde aparecen materiales como cerámica, pincha, restos óseos, y en los 11 rasgos se han podido establecer tanto unidades habitacionales que serían asociables a este tipo de hallado en San Juan, en Bauchaceta, que es interesante observar cómo se mantiene hasta la década del 40 en Lagunas del Rosario como estructura habitacional, como elementos vinculados a la producción y el consumo por parte de estas comunidades, dado que hemos encontrado en sectores de hornillo semillas que aparentarían ser de maíz y fundamentalmente una posible administración y manejo del agua a partir del hallazgo de una pequeña cisterna de agua. Esto sería la planta de excavación con los rasgos grisados como estructuras vinculadas a la ocupación, práctica de fogones y una pequeña hornos, como en este caso, y una pequeña cisterna de agua en unos 113 metros cuadrados. Bueno, justamente luego de este fenómeno cultural conocido como agrelo, es que se ha definido la cultura de Biluco. Concretamente, las dataciones obtenidas fundamentalmente en sitios de planicie, en algunos sitios fundamentalmente en el sector ocupado por la ciudad desde el siglo XVI, dan cuenta de una cerámica decorada
a través de pintura, AVS Media cocida Demo. de otra manera, ustedes ya lo han visto en arqueología esto, cocida en hornos con atmósfera más oxidante, cuyas cronologías a través del método del carbono 14, AVS Media Demo. directamente la cerámica, ha dado un rango temporal que abarca desde los 500 años antes del presente hasta los 300, colocando a la cultura de AVS Biluco Media como Demo. el contexto material que coincidiría con el periodo de dominación hispánica y en consecuencia como la producción material que estaban desarrollando los AVS nativos Media locales en el Demo. momento que llegan los españoles y definen a las poblaciones justamente como huarpe. En ese sentido, entonces, fue Humberto de la Griglia, AVS doctor de la Media Griglia, Demo. que en los años 70 define la cultura de Biluco. Va más allá de la cerámica y hace un análisis de las asociaciones contextuales que existen tanto en contextos AVS funerarios Media como en el Demo. descubierto en Biluco, en el departamento de San Carlos, pero haciendo un análisis contextual a nivel regional, integra registros de Agua Amarga, AVS Barrancas, Media Ciudad Demo. de Mendoza, San Juan, logrando definir esto que decía que es la cultura de Biluco y que en gran parte de los casos muestra siempre algún tipo de AVS asociación Media con Demo. restos materiales procedentes del periodo histórico y concretamente colonial. Todo esto generó una serie de controversias sobre la posibilidad AVS del Media origen Demo. de este conjunto cultural, que para algunos fue un contexto que se desarrolló previo al ingreso incaico, perteneciendo a la etnia huarpe. Para AVS otros Media es Demo. de la etnia huarpe, pero gran parte de sus características son resultado de la influencia que el incario realizó sobre la dominación en el territorio AVS Media en Demo. 1470 aproximadamente. Y para otros autores no es necesariamente huarpe y de hecho se plantea como posterior al siglo XVIII. AVS Media Esta Demo. hipótesis sostenida por la Griglia, esta por gran parte de los investigadores, enunciada inicialmente por Alejandro García, y esta fundamentalmente AVS ha sido Media planteada Demo. por Catalina Teresa Michieli. El análisis cerámico justamente fue el que concentró gran parte de los análisis y AVS atenciones, Media y estudios Demo. recientes que ha realizado Cristina Prieto Lavarría han permitido a través del estudio de la tecnología establecer algunas pautas en los modos de hacer AVS cerámica Media Demo. que la asociarían directamente con el imperio incaico y con la dominación. Concretamente, la inclusión de vitroclastos, esto es, vidrios volcánicos en la pasta a la hora de AVS amasarla, Media es Demo. una tecnología que se ha visto desarrollada en todo el noroeste argentino en el momento de dominación incaica y que marca una diferencia respecto a cómo se venía AVS haciendo la Media cerámica Demo. antes. Eso sin contar elementos concretos de diseño que se asocian, aríbalos, aizanas, AVS Media vasos, Demo. timbales, que se ajustan a las tipologías típicamente andinas. El contexto donde aparecen este tipo de materiales AVS muestra Media Demo. restos de edificaciones que seguramente fueron de quincha, sostenidas con improntas de poste, que se han conservado hasta nosotros merced a la quemazón que debe haber tenido esta AVS estructura en algún Media momento, en Demo. este caso en los sustratos de la ciudad de Mendoza. El barro al quemarse deja las improntas de los cañizos y de las ramitas en el AVS barro, Media y en el Demo. sedimento quedan las improntas de los postes con carbón que nos permiten tener una noción de las posibles estructuras, en este caso con una imagen que AVS corresponde a un Media estudio Demo. etnográfico que hiciera Rusconi. ¿Qué aparece asociado a este tipo de elementos? Aparecen, además de cerámica, aparecen en estos rasgos AVS Media restos Demo. que se vinculan con la economía de estos grupos. Fundamentalmente la economía estuvo dada por la pesca. Gran cantidad de huesos de peces se van a AVS replantear Media en Demo. contraste con la ausencia de restos de productos cultivados como el maíz, la posibilidad de que haya sido esta la base de la economía, al menos de los huarpes que AVS habitaban en el Media sector Demo. que ocupa la ciudad de Mendoza y concretamente el área fundacional hace 400 años. Ahora, en torno al modelo de ocupación estacional, AVS entonces, Media se ha Demo. planteado que a partir de la diversidad ambiental de Mendoza, quizás, y justamente en relación con lo que decía recién, sean distintos los sistemas que AVS funcionaron en Media cada Demo. ambiente de montaña y llanura en el pasado. Y concretamente, si vemos al oeste las montañas, con unidades como Pampas de Altura, Vegas, AVS Media valles Demo. interandinos, piedemontes, y el contraste con las planicies, con ríos como el Mendoza, que aquí se ve, campos de médano e incluso rasgos de antiguos AVS cauces, Media sería Demo. interesante observar cuáles fueron las interacciones que se produjeron entre estos ambientes áridos, llanos, con disponibilidad de agua localizada y escasa, con estos otros de alturas AVS cordilleranas, Media Demo. donde predomina fundamentalmente en la fauna uno de los recursos que aparece también fuertemente explotado, como fueron los camélidos y concretamente los guanacos.
AVS Media El Demo. modelo de ocupación estacional entonces parte de las condiciones diferenciadas que existen entre montaña y planicie y a partir de eso plantea que las ocupaciones tienen una base. Esa base está dada por las condiciones de temperatura y una base documental que fundamentaría estos movimientos. En principio se plantea AVS claramente Media Demo. que las temperaturas entre temporada primavera-verano y otoño-invierno varían, detectándose aquí en la línea azul las más bajas temperaturas en sectores que están por encima de los AVS 2000 metros Media sobre el nivel Demo. del mar. Esto generalmente coincide con nevada. Las nevadas tapan los pastos y generan habitualmente el movimiento y la migración de la población de guanacos a AVS cotas Media más bajas. Demo. Esto habría llevado a las poblaciones a ocupar las tierras altas cuando estaban liberadas de nieve, esto es en verano y primavera, y a AVS descender Media cuando éstas se Demo. cubrían de nieve y disminuían las temperaturas a las tierras bajas. ¿Dónde podemos contrastar documentalmente este modelo? En el modo de hacer misión por AVS parte de los Media sacerdotes Demo. jesuitas a principios del siglo XVII. Allí se dice claramente que en invierno de 1612 se traslada a misionar el padre Pastor, que es un jesuita misionero AVS bastante Media famoso por la Demo. documentación que ha dejado, a Barrancas y Valle de Uco, eligiendo este tiempo por encontrar en él más reunidos que en el verano a los nativos. Es decir, AVS estamos observando Media cómo Demo. hasta periodos coloniales, entrados, se mantenía este sistema de ocupación estacional en el cual de este a AVS oeste Media se ocupaban Demo. valles, precordillera y piedemonte a través del establecimiento de sitios de ocupación estacional con actividades especializadas en las AVS pampas altas de Media precordillera. Demo. Imaginen, este es un perfil de la orografía regional. Y sitios de ocupación permanente con actividades generalizadas tanto en los valles interandinos como en las AVS tierras bajas. Media Demo. Actualmente se está llevando a cabo un trabajo que trata de diferenciar unidades ambientales dentro de cada uno de estos espacios, viendo quebradas, cauces, AVS fondos de Media valles, Demo. pampas de altura, cauces, paleocauces, lagunas, campos de médano, tratando de entender y precisar en términos espaciales y temporales AVS si han Media existido procesos de intensificación económica y en todo caso cómo han funcionado esos procesos de intensificación económica en función no solo de las condiciones AVS Media climáticas Demo. diferenciadas a nivel estacional, sino también a partir del análisis de la fluctuación o de los cambios climáticos, variaciones climáticas se llaman AVS precisamente, Media como se Demo. plantea a nivel de análisis de paleoambiente, en escalas mayores a los 30 años.